Vamos a abrir nuestras Biblias en esta hora, hermanos, en el Evangelio de Mateo capítulo 11, verso 28, 29 y 30. Y vamos a meditar un momento en estos pasajes, hermano. Gracias al Señor, damos gracias a Dios, hermano, porque nos concede estar en este lugar, en medio de tantas cosas que está la ciudad y las carreteras, pero aquí estamos, hermanos, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11, verso 28, 29 al 30. Lo leemos juntos, hermanos. Dice la Escritura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias te damos, Señor, esta hora, por este tiempo que nos das de estar aquí en tu casa para adorarte y bendecirte, Señor. Yo te ruego que ahora nos vengas a bendecir como lo haces todos los días, con la lectura y la predicación de tu palabra. Que la palabra, Señor, nos ayude, nos fortalezca, edifique nuestras vidas, nuestros corazones, de los que estamos aquí presentes, Señor, y los que nos alcanzan a mirar a través de este medio. También, Señor, hasta sus hogares, la palabra pueda actuar en ellos poderosamente, Señor, y tú nos bendigas como siempre lo haces desde este lugar, Señor. Yo creo que tú lo harás, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Hermanos, creo que el miércoles pasado veíamos el mensaje o el tema, la piedad, y hoy vamos a ver la humildad, que va como resultado de la piedad, pero quiero que nos centremos hoy en esta tarde en la palabra humildad. Mire, el Señor hace una invitación. Por ejemplo, encontramos tres imperativos. El primero está en el verso 28, dice: venid, venid. El Señor ordena, ¿verdad?, a mí. ¿Y a quiénes invita, hermanos? A todos. ¿Y quiénes son esos todos? Bueno, los que estáis trabajados, a los que están cargados, y dice el Señor: y yo les voy a hacer descansar. Este término es del griego anapaúa, hermanos, que es confortar, es un refrigerio. Así como cuando usted, hermano, va cargado, ¿verdad?, y ya le falta poquito, y cuando llega y tira la carga, siente usted un anapaúa, un refrigerio, una confortación en el cuerpo. Así que eso es lo que el Señor ofrece, ¿verdad? Pero dice: vengan a mí todos. El Señor invita. Luego dice: llevad, del segundo imperativo, llevad mi yugo sobre vosotros. Y cuando hablamos de yugo, fíjense que el Señor en su vida terrenal, el Señor fue carpintero, tuvo que haber aprendido con José. Y antes, hermanos, no había como ahora nosotros vehículos, habían bueyes que uncían para poder arar la tierra. Entonces llevaban los bueyes al carpintero, así como usted hoy va al sastre y el sastre le hace la medida y todo. Prácticamente a los bueyes le hacían, hermanos, un yugo a la medida. Así que el Señor hace referencia por su oficio, que dice: lleven mi yugo sobre vosotros. Y luego dice: aprended, el tercer imperativo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el resultado dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que, hermanos, yo quiero extraer la palabra. El Señor nos ordena la humildad. Dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y estudiando sobre esta palabra de humildad, fíjense, hermanos, que podemos buscar diferentes definiciones, pero yo hice una de una forma tan abstracta, sencilla. Fíjense que para mí la humildad es ausencia total del orgullo. Usted puede encontrar otras definiciones que son buenas, pero a mí me gusta porque para mí la humildad dice que es la ausencia total del orgullo. Ahora la pregunta, hermanos: ¿por qué el Señor nos ordena a nosotros que aprendamos de Él, a que seamos humildes, a que practiquemos en nosotros la humildad? Mire, yo encuentro que nadie nace siendo humilde. Todos venimos con el orgullo precargado en el corazón. ¿Cierto o falso, hermanos?
desde la primaria, de que vamos creciendo, se refleja el orgullo, la soberbia en los niños. Se ven los niños en los salones, ¿verdad? Algunos que son déspotas, agresivos, presumidos, y siempre andan buscando cómo aplastar o, ¿verdad?, o hacer sentir peor al que no tiene. Entonces, hermanos, nadie nace siendo humilde. Todos venimos con esa mancha, esa naturaleza pecaminosa, el orgullo que viene precargado en el corazón del hombre. Pero dentro, hermanos, del Evangelio, el Señor desea y ordena que nosotros seamos humildes como Él es. Y hay algunas razones. Mire, una de las razones que yo encuentro a veces es porque hay leyes espirituales. Por ejemplo, en Lucas 18, 9, 14, si lo ponen en pantalla ahí por favor, Lucas 18, 9, 14. El Señor está haciendo la referencia entre el publicano y el fariseo que subieron a orar. Ustedes saben la historia, dice que subieron dos juntos a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y ahí, hermanos, el Señor hace una analogía entre los dos. Muchos dicen, hermanos, que ese publicano era Mateo. Antes que el Señor lo llamara, el Señor lo estaba observando, porque cuando pasó por la mesa no le preguntó nada, solamente le dijo, sígueme. Así que es probable que ese publicano esté en esta parábola del fariseo. Y estaban allí los dos. Dice que el primero se decía, ¿verdad?, todo lo que hacía, que ayunaba no sé cuántas veces, que daba, diezmaba todo lo que tenía, y decía, te alabo Dios porque yo no soy como este. Luego el Señor hace el relato del publicano, dice que no se atrevía, hermanos, ni a levantar los ojos, solamente golpeaba su pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor dice que el que descendió justificado fue el publicano. Y ahí el Señor da una ley espiritual. Dice que el que se humilla, ¿qué le va a suceder? Dice que será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Así que, hermanos, las razones, porque hay leyes espirituales. Por ejemplo, dice Santiago 4:6, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Son leyes espirituales, hermanos, que están allí. El Salmo 138, verso 6. También dice, hermanos, porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo dice que lo mira. Así que hay algunas leyes espirituales, como el que se humilla será enaltecido. Por eso, hermanos, se ordena aprender la humildad. Y al no haber un manual, un catálogo, hermanos, para ser humilde, el Señor es el modelo, o el Señor es el catálogo de las características para que nosotros aprendamos la humildad. Por eso dice, aprendan ¿de quién? De mí. Él se pone como el manual, el modelo preciso. Así que, hermanos, si el Señor dice que aprendamos de Él, vamos a ver por qué el Señor pudo decir, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esta frase, hermanos, tenemos que estudiar el comportamiento del Señor Jesucristo. Así que si vamos a aprender la humildad, tenemos que aprenderla de Él. Y yo rápido, hermanos, quiero que estudiemos al Señor, veámoslos al Señor, a ese Dios humilde. En primer lugar, hermanos, fíjense que podemos aprender la humildad de Cristo en su persona, como Él era. Mire, el Señor vino de una manera tan humilde, tan sencillo, hermanos, que los griegos decían, no es posible, nosotros tenemos a los hijos de los dioses, son semidioses, son poderosos y algunos tienen poderes extraordinarios. Así que, ¿cómo es posible que Dios mande a su hijo? Primero lo mandó allá que naciera en un pesebre, dentro de los animales, no lo hizo nacer en un lugar espléndido, ¿verdad? Entonces, los griegos, para ellos era locura, no entendían lo que el Señor estaba haciendo. Así que, hermanos, en su persona Cristo fue tan humilde que Él, hermanos, para mí es el modelo, y para ustedes también debe ser el modelo a seguir en su persona. Qué humilde era el Señor, hermanos. Yo quiero, por ejemplo, veamos Filipenses 2:5. En su encarnación, aquí el apóstol Pablo, en una de sus cristologías, porque el apóstol Pablo, hermanos, exalta a Cristo en Efesios, Filipenses, Colosenses. Su cristología es tan grande que al Señor, hermanos, lo exalta. Pero antes de exaltarlo, habla de su humildad del Señor. Mire, en Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que aquí empieza, hermanos, la humildad del Señor, sino que dice que se despojó a sí mismo y tomó forma de ¿qué? De siervo, hechos semejantes a los hombres. Yo la vez pasada recuerdo que les prediqué que muchos hombres quisieron ser dioses, pero solamente un Dios quiso ser hombre. Jesucristo se hizo semejantes a los hombres, dice, y estando en la condición de hombre, el Señor dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, si buscamos un modelo de humildad, el Señor siendo Dios, siendo igual a Dios, teniendo su lugar, dice que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y estando en la condición de hombre, dice que se humilló, ¿verdad? Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando el Señor satisface la ley espiritual, que el que se humilla, hermano, es enaltecido, Pablo dice, por esta razón, por esta causa, Dios, ¿qué hizo? Dice que lo exaltó hasta ¿dónde? Hasta lo máximo. La palabra sumo, hermano, es lo más elevado que hay. No hay un lugar más grande donde Cristo no llegue. Dice que lo elevó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Así que, hermanos, si nosotros queremos ser humildes, veamos a Cristo en su persona, en su forma de vivir, hermanos. Su nacimiento fue humilde, aún su vestidura del Señor vestía de una manera humilde y sencilla, tanto que al final, cuando muere, para que la escritura se cumpliera, dice que repartieron, no la quisieron romper porque era una túnica de una sola costura, o sea, bordada a mano, y quizá el que la tejió, hermanos, no lo empató, sino que una sola puntada, era algo sencillo, hermanos. Aún en su vestimenta, hermanos, el Señor era humilde y sencillo. Por eso nosotros, hermanos, si queremos realmente aprender a ser humilde, veamos a Cristo. Si Él, siendo Dios y siendo eterno, el Señor se despojó a sí mismo y vino a satisfacer esta ley espiritual de humillarse, hermanos, para que Dios lo exaltare, ¿verdad?, hasta lo sumo. Por eso, hermanos, primera de Pedro, miren lo que escribe el apóstol Pedro acerca de la humildad. Primera de Pedro, capítulo 5, hablando acerca, hermanos, de esta relación de la humildad. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, porque fíjense que cuando se dirige a los jóvenes, el joven de por sí, nosotros somos, cuando somos muchachos, hermanos, somos los más soberbios, ¿verdad?, los más arrogantes. Igualmente jóvenes, dice, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, tenemos que ser humildes entre nosotros, hermanos, como persona. Si alguno se siente más que otro, si alguno, hermano, se siente mejor que otro, tiene problemas serios. Pero en esta hora, hermanos, aprendamos en su persona del Señor, que el Señor mostró una humildad digna de ser imitada por todos nosotros. El modelo o el objeto para seguir es en su persona. Él fue, hermanos, humilde hasta la muerte y muerte de cruz. En segundo lugar, hermanos, fíjense que también en su relación con los demás, no solamente el Señor en su persona era humilde, sencillo, sino que cuando el Señor era tan humilde que él, hermanos, se relacionó con ricos, con pobres, aún con gente romana, pagana, también con los judíos, con los publicanos y fariseos. El Señor, hermano, era tan humilde que podía hablar desde el más elevado hasta el último, ¿verdad?, al último hombre, porque Él era humilde en condición, en su trato. Muchas veces, hermanos, comió con pecadores y ciertamente lo criticaban. Miren, ¿verdad?, véanlo, comiendo con los pecadores, porque el Señor era humilde, hermanos. Muchas veces lo invitaron, por ejemplo, Mateo, cuando lo llamó, dice, sígueme, y Mateo dice, ven a mi casa.
Y el Señor así se ve y prepara todo. Ese hombre, hermano, se quedó admirado porque era increíble. Nadie quería comer con un publicano porque eran malos cobradores de impuestos, eran odiados por los de su nación, pero el Señor en su humildad dice: yo voy a ir a tu casa, prepara todo. ¿Se acuerdan también de Zaqueo? Igual su condición, el Señor le dice: bájate, ¿qué haces ahí arriba? Date prisa, porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. Y el hombre, hermano, se bajó corriendo y fue a su casa, y usted sabe todo lo que pasó. Y cuando se levanta en pie, ¿verdad? Dice: he aquí la mitad de mi bien, se arrepintió y todo. Y el Señor dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que, hermanos, en su relación el Señor era humilde. Una noche atendió a Nicodemo, lo recibió, no lo corrió, le dijo: oye, ¿sabe qué? No me ande buscando. Y lo atendió el Señor, le dio una cátedra del nuevo nacimiento. Y aquel hombre, aunque no entendió bien, pero el Señor le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Lo recibió, lo atendió de noche, comió con publicanos y pecadores, hermanos. Aún los niños se acercaban a él y él los abrazaba, los tenía cerca de él, porque el Señor era, hermanos, en su relación con los demás, era humilde y sencillo. Cada quien podía tocarlo, acercarse a él, ¿verdad? No como los predicadores de ahora, los grandes magnates que por una puerta entran y por otra salen con guardaespaldas. No, el Señor era humilde, cualquiera lo podía encontrar a la hora que él quisiera, hermanos. Por eso, primera de Pedro capítulo 5, ¿verdad? Dice, hermanos, que nos vistamos de humildad. Y Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino, dice, asociándoos con los humildes, que no seamos sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, si nosotros en nuestra relación queremos ser humildes, debemos hacer lo que Cristo hizo. Si usted a Dios, si usted Dios le permitió, no sé, lograr un título, una carrera, una profesión, qué bueno, pero dice: asóciate con los humildes, porque hay quien, ¿verdad?, ya tiene una profesión o tiene un buen empleo y no habla con los hermanos que son pues él tiene su concepto, que él está en, ¿verdad? Y no, dice, hermanos, que seamos unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, hermanos. Romanos también 12:3 dice que cada uno no tenga un concepto elevado de sí mismo, sino que piense con cordura. Que pensemos, hermanos, Romanos 12:3. Y esto, hermano, a mí me llama la atención, porque fíjense que a veces nosotros podemos tener un propio concepto de nosotros. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, o sea, ubícate, piensa dónde estás parado, quién eres. Dice: piensa de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque no nos debemos sentir más, ni el que predica, el que dirige, o el que hace. Hermanos, tengamos un concepto de humildad para con los demás, que pensemos con cordura. Así que el Señor, hermanos, en su relación con los demás era humilde y sencillo. El Señor jamás hizo acepción de personas. Y a veces nosotros así somos, hermanos, hacemos separación. Dice la Biblia que seamos unánimes entre vosotros, no altivos. Si usted come con un licenciado, también aprenda a comer con un albañil, con un plomero. Y si a usted, al licenciado, le dio, no sé, arrachera, a este hombre también dele lomo, filete, dele lo mismo. Porque para Dios, hermanos, ¿verdad?, todos somos iguales. Y Él atendió a cualquiera. Así nosotros, si queremos ser humildes, hermanos, debemos de vivir unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Y en tercer lugar, hermanos, y es lo que yo quiero, me llamó más la atención al estudiar la persona de nuestro Señor Jesucristo. En su persona humilde, el Señor en su encarnación fue humilde. En su relación con los demás, el Señor era humilde, a todos los atendió. Y hasta hoy el Señor recibe a todos, hermanos, sin acepción de personas. Pero viendo, hermanos, que el Señor donde más mostró humildad, y es lo que a nosotros nos cuesta más, y yo creo que es lo que más luchamos, en su ministerio y en su servicio. Mire, el Señor hizo cosas extraordinarias. Hoy en la mañana estaba yo predicando, hermanos, que el Señor caminó sobre el mar. Es una proeza que nadie lo ha hecho. Lo hacen con truco de cámaras, con
vidrios en las albercas y todo, pero el Señor Jesucristo, hermanos, hizo grandes milagros, grandes hazañas sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre los enfermos. El Señor hizo muchos milagros, hermanos, que nosotros nos quedamos sorprendidos. Pero fíjense, detrás de cada milagro, el Señor siempre decía esta frase: no se lo digan a nadie. Y cuando uno repite el Señor esa frase, no se lo digan a nadie. Cuando el Señor caminó en el mar, le dijo: no le digan a nadie hasta que yo haya resucitado de los muertos. Cuando se transfiguró en el monte, se lo dijo igual: díganlo hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. Y cuando sanaba, le decía a la gente: no se lo digan a nadie, porque el Señor, hermanos, en su ministerio Él quería hacer, no quería tanta fama ni tanta cosa, hermanos. El Señor era humilde en su ministerio. Hoy, hermanos, los evangelistas, los grandes predicadores no tienen esta frase. Ellos quieren ser reconocidos. Hoy tenemos un peligro, hermanos, a como esta cosa que estamos transmitiendo es una bendición, se puede transformar en una maldición para alguien, porque alguien se quiere sentir importante, no sé, que sale en la cámara, cuántos seguidores tienen, cuántos likes, y así se están compitiendo los predicadores hoy en día. No, mi canal tiene más like que el tuyo, y empieza la soberbia. Y el Señor en cada milagro decía: no se lo digan a nadie. Su ministerio fue austero, hermanos. El Señor en Lucas 9:58, cuando lo quisieron seguir: Señor, queremos seguirte, el Señor le dice: mira, yo vivo al día. Le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar. Así que piénsale, ¿verdad? No, pues déjame primero que yo entierre a mis padres. Y sabemos la historia, pero el Señor le dijo: mira, yo vivo en una austeridad que las zorras tienen mejor cama, guarida, y las aves de los cielos nidos confortables, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así que, hermanos, en el ministerio el Señor mostró una humildad. Mire, si vamos a Juan capítulo 13, hay un momento al final del Evangelio donde el Señor hace una acción que hasta el día de hoy, hermanos, sorprende. Y en el capítulo 3 de Juan, hermanos, el Señor hace una obra de humildad suprema. Dice la Biblia que estaban cenando ellos ahí, 13, capítulo 4 en adelante, y dice que se levantó el Señor de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla, y el Señor dice que se la ciñó y puso agua en un traste, en un lebrillo, dice aquí, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjaguarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces Pedro rápido dice: Señor, tú me lavas los pies. Y el Señor le dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Le dijo: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y hermanos, y ahí empieza el diálogo, y el Señor, hermanos, empezó a lavarle los pies a todos los discípulos, Y después que hubo lavado los pies, verso 12, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, dice el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Miren, hermanos, qué humildad del Señor. Ustedes saben que la costumbre judía se lavaban los pies porque andaban en sandalias en el desierto y era costumbre. Pero siendo el Señor y Maestro, hermanos, tomó esa actitud, se humilló delante de sus 12 discípulos y a cada uno le fue lavando los pies, hermanos, hasta que terminó con todos, ¿verdad? Y dice: ejemplo les doy para que ustedes hagan lo mismo. Y dice: de cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, dice, bienaventurados seréis si así las hicieres. Cuán importante es ser humilde, hermanos. Fíjense que las palabras como ministerio que nosotros tenemos hoy en día, nos hemos salido tal vez de lo intrínseco de esta palabra, porque realmente un ministro
uno que sirve, es eso, es un servidor. Pero hoy, hermanos, el ministro o los ministros que existen hoy en día en toda esa farándula que se llaman cristianos, hermanos, los ministros no son esto que el Señor hizo, ¿verdad? Ellos no levantan ni una paja. Ellos nada más vuelan de su avión al aeropuerto, del aeropuerto a la actividad, y de la actividad al carro. O sea, ellos no son servidores, se quieren sobrepasar, hermanos, del ministerio de Cristo. Y el Señor, hermanos, en su ministerio y servicio, el Señor mostró humildad. Por eso que el Señor, hermanos, lo dice, ¿verdad? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. En su persona aprendamos de Él. El Señor siempre ha sido humilde. En el trato con los demás también, hermanos, seamos como Él. Y si tenemos algo el que el Señor nos ha dado en ministerio o servicio, hagámoslo como Él lo hizo, hermanos, de una forma humilde, sin buscar vanagloria o que seamos reconocidos o algo más. Fíjense que Nabucodonosor aprendió lo que es la humildad. La vez pasada estamos hablando, hermanos, acerca del poder de Dios. Mire, Daniel 4:29, y con esto, hermanos, ilustramos esta enseñanza. Daniel 4:29 se relata la historia del rey Nabucodonosor. Dice Daniel 4:29, a cabo de 12 meses, y acuérdense que cuando aparece el 12 siempre se refiere al poder de Dios. Y dice que estaba él allí paseando en su terraza, y estaba allí, hermanos, cuando de repente dice que él dijo acá, no sé si lo dijo susurrando o lo dijo en su interior, dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Fíjense nada más, hermanos, la soberbia aquí dice: no es esta la gran Babilonia, dice que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Se ve, hermanos, la soberbia, la falta de humildad en su corazón. Y cuando el Señor en Apocalipsis, hermanos, habla, dice que escribiré, dice, en el frente, y ahí el Señor dice: el nombre de mi Dios, la ciudad de mi Dios y el nombre de mi Dios. Y todo, hermanos, Él se humilla, dice, todo es de Dios. Y aquí este hombre dice: mi poder, mi gloria, mi fuerza. Y aún estaba esta palabra, dice, en la boca del rey, cuando, hermanos, llegó la sentencia que ya se había dicho. Y usted sabe que el Señor lo mandó allá al monte, hermanos, como una bestia. Le salió pelo como bestia, las uñas como aves, y comía hierba, pues zacate para el ganado. Y ahí estuvo por 7 tiempos, 7 años. Y en el verso 34, hermanos, cuando él pasa ese proceso, dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y dice: y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mis consejeros, mi grandeza fue añadida. Y termina, dice: y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y su camino es justo. Y me gusta, hermanos, cómo él cierra el capítulo, dice: y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermanos, él aprendió la ley espiritual, que si alguien se humilla, Dios lo levanta, pero si alguien se llena de soberbia, esa ley no puede ser quebrantada. Así que, hermanos, por esa causa el Señor nos dice: aprendan de mí, que soy humilde. Y, hermanos, siempre que predico este sermón o lo recuerdo, fíjense que me gusta una moraleja, y no sé si usted lo ha escuchado, de aquel sapito que quiso volar un día, y está allí en una historia para mostrarnos lo que es la humildad. Cuando el Señor decía: no se lo digan a nadie, es porque, hermanos, a veces a alguien le falta esa capacidad de no ser visto, no decir que él fue. Y dice que este sapito se le ocurrió un día: yo quiero volar, pero ¿cómo le hago para volar?
y estuvo maquinando y se le ocurrió una gran idea. Dice, si yo consigo una varita con 2 pajaritos a lo lado de su piquito agarran y yo me cuelgo del hocico y levantamos, voy a volar. Y así, hermanos, estuvo y consiguió a 2 pajaritos y hermanos, y logró, y empezó a elevarse y la emoción empezó a ganarlo. Y dice que empezó a volar sobre el pantano, sobre el lago, y todos, claro, es una moraleja, ¿no? Veían, decían, qué bárbaro, ¿cuándo se ha visto que un sapo vuele? Y decían, ¿a quién se le ocurrió la idea? ¿De quién era la idea? Y el sapo no puede decir mía porque venía agarrado del... Y dice que lo alabaron, ¿de quién? Y no aguantó la tentación y dijo, voy a decir rápido mía, y rápido cierro el hocico. Y cuando dijo mía, hermanos, se cayó, y como estaba gordo, cayó y se reventó. Por eso, hermanos, esa moraleja está para que cuando nosotros hagamos algo, el Señor tal vez nos use, o una idea o algo, que hermanos, que nadie sepa que fuimos nosotros. Por eso el Señor dice, no se lo digan a nadie, vayan y preséntense al sacerdote y háganlo, pero no digan, porque el Señor, hermanos, es el ejemplo de la humildad. Así que termino, hermanos, debemos ser humildes en nuestra persona. Luchemos, hermanos, somos soberbios, vanagloriosos, y tal vez si usted tiene un buen lugar, no sé, un buen trabajo, que eso no le afecte. Usted sea humilde, sencillo, sea humilde en su persona. Mire, se refleja la humildad en una persona. Cuando usted habla con alguien, hasta en las palabras que dice, se ve la esencia, porque la humildad, hermano, se refleja en una persona. Y también cuando alguien habla con alguien, se ve lo déspota, lo soberbio, lo humillante y todo. En nuestra persona, hermanos, seamos humildes, pero viendo a Cristo como era el Señor. Debemos ser humildes con los demás, llevémonos bien con los demás, hermanos, y debemos ser humildes en las cosas que nosotros hacemos para Dios, que nadie se sienta más. Pero para terminar, hermanos, fíjense que si nosotros somos humildes en nuestra persona, con los demás y en el ministerio, la humildad tiene un resultado que aquí está en este verso. Lo leemos, hermanos, y terminamos para la gloria del Señor. Mire, cuando el Señor habla acerca de esto al final, da el resultado de la, hermanos, de la humildad. 11:29, el verso 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquí viene el resultado, hermano, dice, y hallaréis descanso. Y yo meditando en esto, todos los problemas, todos los fracasos, todos los revés que tenemos, todas las humillaciones, hermanos, es porque nos ha faltado humildad. El que es humilde, hermanos, tendrá siempre descanso en todo lo que haga, en su persona, en su relación con nosotros, en su ministerio, siempre tendrá ese anapaúa, ese refrigerio, ese confortamiento. Es cuando, hermanos, cuando usted en medio de un calor agotador, de un trabajo físico, usted se toma un vaso de refresco frío y siente como eso es lo que dice la palabra anapaúa, es un refrigerio, un confortamiento. Así que, hermanos, si nosotros somos humildes y lo practicamos y logramos llegar a este mandato, hermanos, siempre usted y yo vamos a tener descanso para nuestras almas. Hermanos, Isaías 57:15, pónganse de pie porque yo sé que se cansan también sentados. Isaías 57:15 y terminamos para la gloria del Señor Jesucristo. Isaías 57, verso 15. Léalo conmigo junto, hermanos. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿A dónde habita Dios, hermanos? En el que es humilde, en que el que es sencillo. Dice que al Señor le agrada. Mire, y el Señor se da unos calificativos de gloria. Dice, esto dice, si Él siendo alto, siendo sublime, que habita la eternidad y cuyo nombre es santo, dice, yo siendo así, el Señor también es humilde, dice, y quiero habitar, hermanos, con los humildes de espíritu, para hacer vivificar los espíritus de los humildes
y para los corazones quebrantados. Así que, hermanos, Dios vivirá siempre con nosotros si somos humildes como Cristo fue humilde, hermanos. Acuérdense que la humildad es ausencia de orgullo. Vamos a luchar, hermanos, porque tenemos que llegar a ser humildes. Es una lucha diaria, así que desde hoy empecemos a ser humildes como el Señor lo es. Nuestro hermano pastor con nosotros. Dios les bendiga, hermanos, a todos, y a los que nos miraron mandamos saludos también. El Señor les bendiga.